Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Seguimos con lo que es el campeonato individual absoluto de España y nuevamente les vengo a traer una partida del genial gran maestro Pepe Cuenca, quien en la octava ronda logró derrotar a su compatriota el gran maestro Salvador del Río en una partida realmente fantástica en donde Pepe atacó de manera magistral. Además, con esta victoria, el gran Pepe nuevamente se mete en la pelea allí por tratar de ser el nuevo campeón de España. Antes de ver esta partida, como siempre, les recuerdo que si les gustan los videos del canal, me pueden apoyar dándoles un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Recuerden que para ustedes esto es gratis, pero para mí sería de gran ayuda. Con piezas blancas, el genial gran maestro Pepe Cuenca inicia la partida con la jugada de 4 y su rival, el gran maestro Salvador del Río, responde con E6, C4 de Pepe y F5 de las negras planteando una defensa holandesa. Aquí Pepe Cuenca hace una jugada muy curiosa que es A3. Realmente no se ve mucho esta jugada contra la holandesa, pero hay que decir que Pepe está bastante preparado contra estas líneas. Lo más común aquí es jugar con G3, una especie de apertura catalana, pero luego de A3 las negras jugaron caballo F6, caballo C3, alfil E7, E3, D6, caballo F3 y caballo E4 directamente de las negras. Pepe decide cambiar con caballo por E4, F por E4, caballo D2 atacando rápidamente en E4, D5 defendiendo, F3 nuevamente poniendo presión en E4 y enroque de las negras. Una jugada bastante interesante. Fíjense la idea. Pepe aquí juega F por E4 y ahora C5. La idea es que las blancas no van a poder enrocarse fácilmente porque la torre negra es dueña de la columna F. Así que ya tenemos aquí una posición bastante compleja. Alfil D3 de Pepe, C por D4, caballo F3, buena jugada allí, buscando cerrar esa columna para poder enrocar. D por E3 y alfil por E3. Fíjense que las blancas finalizan su desarrollo. Así que parece que la idea negra no era tan buena como parecía. Las blancas ya tienen ventaja de desarrollo y solo le falta enrocar, mientras que a las negras aún le falta sacar dos piezas. Rey H8. Esta jugada quizá no fue la mejor de las negras. Recuerden aquí que falta desarrollo. Además, otra jugada interesante era, por ejemplo, alfil H4 para obligar a que las blancas se tengan que debilitar poco más, por ejemplo, con G3. Tras rey H8, Pepe jugó enroque. Ya su rey está a salvo, un gran alivio. Caballo C6, B4, D4, jugada allí bastante arriesgada, ya que recuerden que este peón, aunque está pasado, ahora debe ser defendido por el peón de E5. Y fíjense que tras alfil F2 de Pepe, E5 y B5. Tal vez a las negras se les escapó esta jugada. Fíjense que ahora pierden el peón central, que suele ser muy importante. Además, el peón D5 es el que sostiene al de D4 bastante. Caballo A5, caballo por E5, alfil E6, dama E2, torre C8, torre FD1, alfil C5, caballo F3, dama E7 y E5. Buena jugada aquí de Pepe que inicia una maniobra muy interesante. Fíjense que abre la diagonal del alfil de casillas blancas, que ya está mirando de reojo la casilla H7. Alfil G4, rey H1, B6, H3 y alfil E6. Aquí las negras, por tratar de mantener la pareja de alfiles, cometen un error. Ya era necesaria la jugada alfil por F3 y tras G por F3 entonces dama E6, buscando allí algún contrajuego y tratando de bloquear el avance del peón blanco. Tras alfil E6, Pepe juega alfil H4, dama E8, caballo G5, comienza a hostigar de manera muy fuerte el peón de H7, alfil G8 y dama E4. Fíjense que de repente todas las piezas están atacando el punto H7. Así que las negras aquí buscan una defensa activa con la jugada dama H5, pero ahora alfil E2, dama H6 y E6. Otra buena jugada aquí de Pepe y fíjense que las negras deben tener mucho cuidado con algunas jugadas como caballo F7 que puede existir allí en algún momento. Torre CE8, torre F1, torre F6, torre por F6, G por F6
Y dama F4, como les comentaba, aquí ya se veía venir una jugada como caballo por F7, caballo F7. Fíjense que se amenaza simplemente esa jugada, caballo F7, jaque y capturar la dama negra que está indefensa. Ahora aquí las negras juegan dama G7, ya que por ejemplo una jugada como F por G5 sería un error por alfil por G5, se amenaza a la dama. Y fíjense que también se amenaza alfil F6, casi que mate. Aquí ya las negras tienen que perder la dama. Por eso las negras juegan dama G7 y ahora caballo por H7, otro bombazo aquí fantástico de Pepe Cuenca, aprovechando lo que les digo, siempre está latente la amenaza alfil por F6. En caso de que las negras capturen con dama o con alfil, simplemente vendría la jugada alfil por F6. Y si por ejemplo captura con rey, entonces vendría alfil de 3 jaque y el mate llegaría en pocas jugadas. Por eso tras alfil aquí, en vez de tras caballo por H7, las negras juegan alfil E7, alfil por F6, alfil por F6, caballo por F6. Fíjense que ya aquí Pepe Cuenca tiene por los momentos 3 peones de ventaja. Y tras torre por E6 intentando recuperar material, Pepe juega dama H4 jaque y las negras deciden abandonar porque realmente están totalmente perdidas. Fíjense, por ahora tiene 2 peones netos de menos. Además, aquí por ejemplo si las negras jugaran alfil H7 que parece ser única, ahora vendría caballo H5 y fíjense que se amenaza el peón de D4 y se amenaza la dama. Y una jugada como dama E5 intentando defender y atacar el alfil de E2 sería contestada con torre F1 y las negras están en una red de mate demasiado peligrosa que es muy difícil de controlar. Así que bien amigos, ¿qué les pareció este remate de Pepe? Realmente estuvo espectacular. La partida estuvo un poco complicada, pero el remate fue fantástico. Cuando adquirió la ventaja no la desaprovechó. Así que bien amigos, si les gustó el video, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis para ustedes, pero a mí me ayudarían mucho. Además, déjenme en los comentarios, ¿será que Pepe logra ganar la última ronda para convertirse en campeón? ¿O todavía no será su año? Déjenme en sus comentarios que los estoy leyendo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.